El secreto de los millones, una prueba de lealtad familiar. Mi nombre es Elena Morales, tengo 32 años. Y el martes pasado, mi vida cambió para siempre cuando revisé mi boleto de lotería y descubrí que había ganado 43 millones de euros. Mis manos temblaron mientras miraba esos 6 números que coincidían perfectamente con los de mi boleto arrugado. Después de que pasó el shock inicial, un pensamiento extraño cruzó por mi mente. No le diría absolutamente a nadie sobre este dinero. Verán, tengo una historia complicada con mi familia cuando se trata de asuntos financieros. Y quería descubrir quién realmente me amaba por quien soy. No por lo que podría darles. Antes de ese martes fatídico, mi vida era dolorosamente ordinaria. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa de consultoría en Barcelona, ganando lo justo para vivir cómodamente, pero nunca lo suficiente para sentirme segura. Mi apartamento era un modesto estudio en las afueras de la ciudad. Nada elegante, pero era mío. Cada mañana me despertaba a las 6. Preparaba mi café y comenzaba mi día con la persistente preocupación de las facturas y fechas límite colgando sobre mi cabeza. El trabajo era exigente, con semanas laborales de 60 horas convirtiéndose en la norma más que en la excepción. Especialmente durante la temporada de impuestos, mi situación familiar era complicada, por decirlo menos. Mis padres, Roberto y Carmen Morales, se divorciaron cuando tenía 14 años y ambos se volvieron a casar en menos de 2 años. Mi padre, Roberto, un profesor de física de secundaria, se casó con Alejandra, una agente inmobiliaria con gustos caros y un estilo de vida aún más costoso. Mi madre, Carmen, encontró el amor con Fernando, un exitoso dueño de negocio que tenía más dinero que mi padre, pero mantenía un control férreo sobre cada céntimo. Tengo 2 hermanos. Mi hermana menor, Patricia, tiene 28 años y siempre ha sido la niña dorada. Se graduó de una prestigiosa universidad, se casó con un cirujano llamado Miguel y ahora vive en una hermosa casa en los suburbios con sus 2 hijos perfectos. Luego está mi hermano mayor, Carlos, de 34 años, quien, a pesar de su encanto e inteligencia, nunca ha logrado organizar su vida. Salta de trabajo en trabajo, de relación en relación, y ha convertido el pedir dinero prestado a los miembros de la familia en algo así como una forma de arte. El patrón siempre era el mismo, llamada desesperada, súplica emocional, promesa de devolverlo, y luego silencio total hasta la siguiente crisis. La familia extendida no era menos complicada. Mi tía Victoria, la hermana menor de mi madre, era quizás la única persona genuina en nuestro círculo familiar. A pesar de vivir de sueldo en sueldo como maestra de primaria, siempre encontraba formas de aparecer cuando importaba. Conducía un Honda antiguo que hacía ruidos alarmantes. Vivía en un pequeño apartamento lleno de libros y plantas, y nunca se quejaba de sus circunstancias. En marcado contraste estaba mi tía Beatriz, la hermana mayor de mi padre, quien se había casado con dinero y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Pasaba las fiestas criticando las decisiones de vida de todos y haciendo comentarios mordaces sobre mi carrera, apartamento y estado perpetuamente soltero. Mi primo Daniel, su hijo, había heredado su sentido de superioridad, pero nada de su éxito financiero, y tenía un problema con el juego que la familia fingió no notar. Mi historia con la asistencia financiera en la familia me había dejado amargada. Cuando Carlos necesitó 5.000 euros para rehabilitación hace 3 años, vacié mi modesta cuenta de ahorros para ayudarlo, solo para descubrir meses después que nunca había ido realmente al tratamiento. Cuando Patricia necesitó ayuda con los costos de su boda, puse 2.000 euros en mi tarjeta de crédito que prometió devolver después de la luna de miel. 5 años después, todavía estaba esperando. Cuando mi padre necesitó un préstamo para reparar su techo después de una tormenta, envié lo que pude, solo para ver fotos de él y Alejandra de vacaciones en Cancún el mes siguiente. La única persona que conocía el alcance completo de estas traiciones era mi mejor amiga Sofía. Nos habíamos conocido en la universidad, y a diferencia de la mayoría de las relaciones en mi vida, la nuestra había permanecido constante. Sofía trabajaba como enfermera, entendía la lucha, y nunca juzgaba mis sentimientos complicados sobre mi familia. Ella era la voz de la razón cuando me sentía volviéndome amarga, recordando que no todos estaban tratando de aprovecharse de mí. En el trabajo, las cosas no eran mucho mejores. Mi jefe, Andrés, tenía la costumbre de tomar crédito por mis ideas durante las reuniones con clientes. Mi colega David constantemente se iba temprano, dejándome recoger su trabajo, pero de alguna manera siempre lograba obtener el reconocimiento que yo merecía. A pesar de ser subestimada, mantuve la cabeza baja y continué trabajando diligentemente, esperando que algún día valiera la pena. Comprar boletos de lotería era mi único pequeño capricho, un ritual semanal del que mi familia adoraba burlarse. Cada viernes me detenía en la tienda de la esquina y gastaba 10 euros en boletos.
Mi madre lo llamaba un impuesto a las personas que no sabían matemáticas. Mi hermano bromeaba diciendo que debería darle el dinero directamente en lugar de desperdiciarlo. Mi padre me daba conferencias sobre probabilidad y estadística. Pero había algo esperanzador sobre esos boletos. Una pequeña oportunidad de libertad que no podía obligarme a abandonar. Incluso cuando pasaron años sin ganar más de 20 euros aquí y allá. Tenía sueños, por supuesto. Quería viajar, ver lugares más allá de Cataluña. Quería volver a la escuela, tal vez obtener una maestría en algo que realmente me apasionara. Quería tener suficientes ahorros para que una reparación inesperada del coche no me enviara a una crisis financiera. Pero estos sueños parecían cada vez más distantes mientras me acercaba a los 35, todavía pagando préstamos estudiantiles, y cargando con una pequeña pero persistente deuda de tarjeta de crédito que nunca parecía disminuir a pesar de mi cuidadoso presupuesto. Cada mes era un cuidadoso acto de equilibrio entre facturas, comestibles y la cena ocasional con Sofía. Recortaba cupones, comparaba precios y sabía exactamente qué tienda tenía la mejor oferta en todo, desde papel higiénico hasta café. Conducía un SEAT de 10 años que hacía un ruido preocupante cuando llovía, pero no podía permitirme reemplazarlo. Había dominado el arte de parecer perfectamente bien mientras constantemente calculaba costos en mi cabeza, preguntándome si podía permitirme decir sí a una invitación o si necesitaba inventar una excusa para quedarme en casa. Esta era mi vida antes de que todo cambiara. Ordinaria, a veces difícil, ocasionalmente solitaria, pero estable a su manera. No tenía idea de cómo un simple pedazo de papel estaba a punto de cambiar completamente todo lo que pensaba, que sabía sobre mí misma y las personas que llamaba familia. El día que compré el boleto ganador era en realidad mi cumpleaños número 32. Acababa de terminar una semana particularmente agotadora en el trabajo donde Andrés había tomado crédito una vez más por mi estrategia financiera que le ahorró a un cliente importante miles de euros. Me detuve en el mercado de la esquina de Gonzalo como hacía cada viernes, pero esta vez con una ligera variación en mi rutina. «Feliz cumpleaños, Elena», gritó Gonzalo mientras entraba. Gonzalo era un hombre mayor amable que había sido dueño de la tienda por más de 30 años. Conocía a todos sus clientes habituales por nombre y siempre tenía una palabra amistosa para compartir. «Gracias, Gonzalo. Lo de siempre, por favor, y tal vez uno extra para la suerte», respondí, entregando 20 euros en lugar de mis típicos 10. «Un capricho de cumpleaños, tal vez hoy es tu día de suerte», dijo con un guiño mientras me entregaba mis boletos. En lugar de mi habitual selección aleatoria, decidí por impulso elegir mis propios números. Seleccioné mi mes y día de nacimiento, 3 y 16, el cumpleaños de mi madre 12, el cumpleaños de mi padre 21, el cumpleaños de Victoria 9 y el cumpleaños de Sofía 30. 6 números que representaban a las personas más importantes en mi vida, incluso aquellas que me habían decepcionado esa noche. Pedí comida de mi restaurante tailandés favorito. Abrí una botella de vino que Sofía me había dado como regalo de cumpleaños. Y me acomodé para una noche tranquila sola. El sorteo de la lotería era a las 8 de la noche, pero apenas presté atención mientras navegaba por las redes sociales, viendo publicaciones de conocidos, disfrutando celebraciones de cumpleaños mucho más emocionantes que la mía. A las 8:30, recordé los boletos y perezosamente tomé mi teléfono para revisar los números, esperando nada como siempre. El primer número coincidía, 3. Sonreí ligeramente. El segundo coincidía, 16. Mi ritmo cardíaco se aceleró un poco. Tercer número, 12. Cuarto, 21. Para entonces, mis palmas estaban sudando. Quinto número, 9. Estaba conteniendo la respiración. Sexto y último número, 30. Miré mi teléfono por lo que se sintió como una eternidad. Esto no podía ser real. Debía haber leído algo mal. Revisé una y otra vez. Encendí la televisión y rebobiné hasta el sorteo en vivo. Vi cómo cada uno de mis números aparecía en la pantalla uno tras otro. Mis manos temblaron tanto que dejé caer el control remoto. No puede ser, susurré al apartamento vacío. No puede ser, según el sitio web de la lotería. Era la única ganadora de 43 millones de euros. Después de impuestos, serían alrededor de 26 millones. Una suma inconcebible para alguien que se había emocionado anteriormente ese día por un cupón de descuento del 10% para detergente. No dormí nada esa noche. En cambio, pasé horas investigando los ganadores de lotería en línea. Lo que encontré fue perturbador, historias de ganadores cuyas vidas se desmoronaron después de su golpe de suerte, familias destrozadas por la codicia, amigos y parientes lejanos apareciendo de la nada con historias dramáticas y manos extendidas. Ganadores que estaban en bancarrota en 5 años y eran más miserables que antes de haber ganado. Un artículo llamaba a la lotería el camino más rápido para perder todo lo que te importa. Mientras salía el sol, tomé mi decisión. Reclamará el dinero, pero no le diría a nadie, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni siquiera a Sofía.
al menos no de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar esto, para hacer un plan, para entender lo que este dinero significa para mi vida antes de que todos los demás trataran de decirme qué hacer con él. Esa mañana, llamé para reportarse enferma al trabajo por primera vez en 3 años y hice una cita con Felipe Rodríguez, un abogado especializado en planificación financiera y derecho patrimonial. Su oficina estaba en un rascacielos del centro, y mientras me sentaba en la sala de espera con mi ropa ordinaria, aferrando mi bolso con el boleto ganador adentro, me sentí como una impostora. Señorita Morales, me saludó Felipe, extendiendo su mano. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos amables, detrás de gafas caras. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Respiré profundamente y puse el boleto en su escritorio. Necesito saber cómo reclamar esto sin que nadie se entere de que fui yo. Sus ojos se ampliaron brevemente mientras examinaba el boleto. Luego asintió profesionalmente. Ya veo. Bueno, ha venido al lugar correcto. Durante las siguientes 2 horas, Felipe explicó mis opciones. En nuestro país, los ganadores de lotería podían reclamar premios a través de fideicomisos o entidades legales que mantendrían sus identidades privadas. Describió el proceso de establecer un fideicomiso ciego, cómo funcionan los impuestos, y la importancia de reunir un equipo de asesores financieros para ayudar a manejar una suma tan grande. El mayor error que cometen los ganadores, me dijo, es decirle a demasiadas personas demasiado rápido. Una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Asentí, aliviada de que mi instinto había sido correcto. Quiero hacer esto bien. No quiero que este dinero arruine mi vida. Mientras salía de la oficina de Felipe con una carpeta llena de documentos y una lista de próximos pasos, sentí una extraña mezcla de emoción y temor. Tenía más dinero del que jamás había soñado. Sin embargo, no podía compartir esta noticia que cambiaba la vida de nadie. Estaría viviendo una doble vida, fingiendo ser la misma contadora en apuros, mientras secretamente era multimillonaria. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con Felipe para establecer el fideicomiso, reclamar las ganancias y configurar cuentas de inversión. Creamos un plan financiero integral que aseguraría que nunca tendría que preocuparme por dinero otra vez. Incluso si viviera hasta los 100 años, el dinero era real ahora, sentado en cuentas bajo mi control. Sin embargo, mi vida diaria permanecía sin cambios. Todavía iba al trabajo, todavía me quejaba de las facturas con compañeros de trabajo, y todavía conducía mi viejo Seat. El secreto estaba empezando a pesarme, me encontré preguntándome sobre mi familia. ¿Estarían felices por mí si supieran? ¿Respetarán los límites o me verían como nada más que un cajero automático ambulante? Las preguntas me atormentaban y gradualmente una idea comenzó a formarse. ¿Qué tal si hubiera una manera de descubrir cómo reaccionaría mi familia a mi nueva riqueza sin revelar realmente? ¿Qué tal si pudiera probar su carácter antes de decidir con quién compartir mi secreto? El plan se cristalizó una noche mientras yacía despierta mirando el techo. Crearía un escenario donde necesitará ayuda financiera. No una cantidad enorme, pero lo suficiente para ser significativa. Me acercaría a cada miembro de la familia con la misma historia, la misma petición. Y vería quién me ayudaría sin la perspectiva de ganar algo a cambio. Solo entonces sabría quién merecía ser parte de mi nueva vida. Al día siguiente, me reuní con Felipe nuevamente para asegurar que mis finanzas estuvieran correctamente protegidas antes de proceder con mi plan. Habíamos establecido una cartera de inversión diversa, configurado fideicomisos para futuras donaciones caritativas, y creado una cuenta personal modesta que me permitiría acceder a fondos sin levantar sospechas. El grueso del dinero estaba seguramente invertido, intocable por cualquiera excepto yo. Todo está en orden, Elena, me aseguró Felipe, deslizando una carpeta a través de su escritorio pulido. Su futuro financiero está seguro. Podría dejar de trabajar mañana si quisiera. El pensamiento era tentador, pero sabía que un cambio abrupto de estilo de vida levantaría preguntas que no estaba lista para responder. Creo que me quedaré en mi trabajo por ahora, respondí. Al menos hasta que resuelva algunas cosas. Esa noche invité a Sofía a cenar. Mientras nos sentábamos en mi pequeño balcón con copas de vino, decidí compartir parte de mi plan con ella. No podía guardar todo embotellado y confiaba en ella más que en nadie. Estoy pensando en realizar una especie de experimento con mi familia. Comencé cuidadosamente. Sofía levantó una ceja. ¿Qué tipo de experimento? Respiré profundamente. Voy a decirles que perdí mi trabajo y necesito ayuda financiera, solo para ver quién realmente se preocupa lo suficiente como para ayudarme cuando lo necesito. La expresión de Sofía cambió de curiosidad a preocupación. Elena, eso parece manipulador. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansada de ser la única que ayuda cuando otros lo necesitan, dije, sin encontrar del todo sus ojos. Quiero saber quién estaría ahí para mí si las tornas se voltean. Pero mentir para probar a las personas, eso no suena como tú. Sofía dejó su copa de vino. ¿Por qué no simplemente preguntarles cómo se sienten sobre ti? Tener una conversación honesta.
Me reí sin humor. ¿En serio? Porque mi familia es tan buena en conversaciones honestas. ¿Sabes cómo son, Sofía? ¿Has visto cómo me tratan? Aún así, esto se siente mal. ¿Qué estás tratando de probar? No estoy tratando de probar nada, insistí, aunque eso no era completamente cierto. Solo quiero saber quién realmente se preocupa por mí versus quién me ve como un recurso. Sofía negó con la cabeza. Creo que te vas a lastimar más a ti misma que a cualquier otro con esto, pero conozco esa mirada en tus ojos. Ya has tomado tu decisión. Tenía razón. Había pasado ese día elaborando mi historia, asegurándose de que fuera creíble, pero no tan dramática que levantara sospechas. Les diría a todos que la empresa de consultoría para la que trabajaba había cerrado repentinamente después de perder sus clientes más grandes. Diría que necesitaba 4.000 euros para cubrir el alquiler y gastos médicos hasta que encontrara una nueva posición. Era una cantidad significativa, pero no exagerada. Y ciertamente no más allá de la media de la mayoría de los miembros de mi familia. Hice una lista de todos a los que me acercaría. Mi madre Carmen y padrastro Fernando, mi padre Roberto y madrastra Alejandra, mi hermana Patricia y su esposo Miguel, mi hermano Carlos, mi tía Victoria, mi tía Beatriz y mi primo Daniel. 10 personas, todas las cuales habían recurrido a mí por ayuda en algún momento. Todas las cuales había apoyado, ya sea financiera o emocionalmente, cuando lo necesitaban. Al día siguiente, practiqué mi historia con Sofía, quien a regañadientes accedió a ayudar a pesar de sus dudas. Necesita sonar genuinamente angustiada, pero no desesperada, me aconsejó. Ten detalles específicos listos sobre el cierre de la empresa. Podrían hacer preguntas. Asentí tomando notas. Diré que el CEO había estado malversando fondos y la empresa está bajo investigación. Eso explicaría por qué sucedió tan repentinamente y por qué podría no recibir mi último sueldo. ¿Y qué hay de tu búsqueda de trabajo? Preguntarán sobre eso. He estado aplicando en todos lados, pero el mercado laboral está apretado, especialmente para puestos especializados de contabilidad. Tengo algunas entrevistas programadas, pero nada definitivo todavía. Y mi fondo de emergencia está agotado por algunas pruebas médicas recientes. Había pensado en cada detalle, creando un escenario que provocaría simpatía sin levantar demasiadas preguntas. Mientras finaliza mi plan, sentí una punzada de culpa. ¿Tenía razón Sofía? ¿Era esto manipulador y malo? Pero luego recordé todas las veces que había vaciado mis ahorros para ayudar a estas mismas personas, a menudo a gran costo personal, y mi resolución se fortaleció. Esto no era solo sobre probarlos, era sobre protegerme a mí misma y mi futuro. Hice una lista de predicciones de cómo pensaba que cada persona respondería. Mi madre probablemente ofrecería algo de ayuda, pero menos de lo que necesitaba. Mi padre me daría una conferencia sobre responsabilidad financiera, pero podría enviar una pequeña cantidad. Patricia reclamará que no podía ayudar debido a los gastos de los niños. Carlos definitivamente diría que no tenía dinero. Fernando y Alejandra se negarían rotundamente. Tía Beatriz me juzgaría por mis malas decisiones de vida. Primo Daniel prometió ayuda que nunca se materializó. La única persona de la que tenía esperanza real era la tía Victoria. A pesar de tener menos para dar, siempre había sido la más generosa con lo que tenía. Pero incluso con ella, traté de mantener mis expectativas bajas. 4.000 euros era mucho dinero para una maestra de escuela pública viviendo sola. El plan estaba establecido. Durante la próxima semana, me acercaría a cada miembro de la familia individualmente. Les contaría la misma historia y vería quién se levantaba. Solo entonces decidiría quién merecía saber sobre mi ganancia de lotería. Solo entonces sabría quién realmente se preocupaba por mí más allá de lo que podía hacer por ellos. Con una mezcla de anticipación y temor, tomé mi teléfono y hice la primera llamada. Era hora de descubrir quién era mi verdadera familia. Decidí llamar a mi madre primero. Carmen siempre se había enorgullecido de ser una madre cariñosa, recordándonos frecuentemente cómo había sacrificado sus propios sueños para criarnos. Si alguien me ayudara, pensé que sería ella. Mis manos temblaron ligeramente mientras marqué su número. Respondió al tercer timbrazo, sonando distraída. «Hola, mamá», dije intencionalmente, haciendo que mi voz sonara tensa. «Elena, ¿está todo bien?» «Suenas molesta». Lancé mi historia preparada, contándole sobre el cierre repentino de la empresa, los salarios perdidos y mi precaria situación financiera. Mientras hablaba, podía escuchar su respiración cambiar, volviéndose más preocupada con cada detalle. «Oh, cariño, eso es terrible», dijo cuando terminé. ¿Has solicitado el desempleo? ¿Qué hay de tu fondo de emergencia? Expliqué que el desempleo tomaría semanas en procesarse y que mi fondo de emergencia había sido agotado por pruebas médicas recientes para algunos síntomas preocupantes. No especifiqué cuáles eran los síntomas, permitiendo que su imaginación llenara los espacios en blanco. Odio decirte esto, mamá, pero necesito ayuda. Alrededor de 4.000 euros para cubrir el alquiler y las facturas médicas hasta que pueda encontrar algo nuevo. Te prometo que te los devolveré tan pronto como pueda. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea.
Oh, Elena, ¿sabes qué? Fernando y yo acabamos de hacer el pago inicial de la casa del lago. Estamos bastante cortos de efectivo en este momento. Su voz tomó un tono ligeramente defensivo. ¿Has preguntado a tu padre o a Patricia? Miguel gana buen dinero en el hospital. Esperaba evitar preguntarle a papá, dije honestamente. Y Patricia tiene a los niños y su matrícula de escuela privada. Bueno, déjame hablar con Fernando y ver qué podemos hacer, dijo finalmente. Pero no puedo prometer nada. Sabes lo estricto que es con el dinero, especialmente cuando se trata de, bueno, ya sabes. Sabía. Fernando nunca me había considerado su responsabilidad, dejando claro desde el principio que su dinero era para mi madre y cualquier hijo que pudieran haber tenido juntos. Nunca lo hicieron claro, mamá. Solo déjame saber tan pronto como puedas. El alquiler vence la próxima semana. Lo haré, cariño, y lo siento mucho por tu trabajo. Estas cosas siempre resultan mejores, aunque tal vez esta es una señal de que deberías considerar cambiar de carrera a algo más estable. Después de colgar, anoté su respuesta en un diario que había comenzado para este propósito. Había expresado preocupación, pero inmediatamente buscó formas de pasar la responsabilidad a alguien más. No había rechazado directamente, pero sospechaba que su conversación con Fernando resultaría convenientemente en que no podían ayudar. Al día siguiente, me reuní con mi padre, Roberto, para tomar café. Elegí un lugar público, pensando que podría ser menos probable que reaccionara negativamente en tal entorno. ¿Te ves cansada?, fue su saludo. Mientras me sentaba frente a él, le di una sonrisa débil y lancé mi historia. Su cara permaneció impasible mientras hablaba, ocasionalmente asintiendo o frunciendo el ceño ante ciertos detalles. Cuando terminé pidiendo ayuda con los 4.000 euros, se recostó en su silla y cruzó los brazos. Elena, siempre te he enseñado sobre responsabilidad financiera, comenzó, deslizándose hacia su voz de maestro. Esto es exactamente por lo que te dije que mantuviera 6 meses de gastos ahorrados en todo momento. ¿Qué pasó con ese plan? La vida pasó, papá, respondí, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Facturas médicas, reparaciones del coche. No todos pueden permitirse ahorrar tanto dinero. Suspiró pesadamente. Ahora esperas que otros te saquen del apuro. ¿Qué hay de tus hábitos de gasto? ¿Realmente necesitas ese apartamento en ese barrio? ¿Qué hay de tu suscripción de cable y estos servicios de streaming? Durante los siguientes 20 minutos, me dio una conferencia sobre planificación financiera, el mercado laboral y la importancia de vivir por debajo de la media. Ni una sola vez ofreció ayuda real. Me encantaría ayudarte, Elena, pero Alejandra y yo nos estamos enfocando en nuestra jubilación ahora mismo. No podemos permitirnos tocar esos fondos. Sería financieramente irresponsable. Me dio palmaditas en la mano condescendientemente. Esta será una buena experiencia de aprendizaje para ti. A veces necesitamos tocar fondo antes de hacer cambios necesarios. Asentí, luchando contra las lágrimas que eran solo parcialmente para el espectáculo. Incluso esperando esta respuesta, dolía escucharlo descartar mis necesidades tan fácilmente. Mi hermana Patricia fue la siguiente. Conduje a su hermosa casa suburbana un sábado por la tarde. Su esposo Miguel estaba jugando golf, dándonos privacidad para hablar. Elena, ¡qué sorpresa!, exclamó cuando abrió la puerta. Los niños están en sus clases de natación. Entra. Su casa era inmaculada, con muebles caros y fotos familiares profesionales enmarcadas en cada pared. Mientras nos sentábamos en su cocina gourmet, bebiendo lattes de su máquina de expreso de grado comercial. Le conté sobre mi situación. Dios mío, eso es horrible, jadeó, extendiendo la mano a través de la isla de granito para apretar mi mano. No puedo creer que cerrara así. Pobrecita. Su simpatía parecía genuina y por un momento me sentí esperanzada. Luego mencioné necesitar pedir prestados 4.000 euros. Oh, dijo, su expresión cambiando ligeramente. Bueno, este no es realmente un buen momento. Acabamos de comprar el nuevo Audi el mes pasado y la matrícula de los niños venció. Además, estamos rehaciendo el baño principal. Miró alrededor nerviosamente. Miguel maneja la mayoría de nuestras finanzas y es realmente estricto con nuestro presupuesto. Entiendo, dije en voz baja. No preguntaría si no estuviera desesperada. Lo sé, dijo rápidamente. Déjame hablar con Miguel y ver qué podemos hacer. Tal vez podamos ayudar con una cantidad menor. O tal vez podrías mudarte con nosotros temporalmente. La habitación de huéspedes se está usando para almacenamiento ahora mismo, pero podríamos despejarla. Le agradecí la oferta. Pero expliqué que mudarme sería difícil con mi búsqueda de trabajo centrada en la ciudad. Prometió llamarme después de hablar con Miguel, pero la forma en que evitó el contacto visual me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hermano Carlos fue quizás el más decepcionante. Después de enviarle un texto detallado sobre mi situación, respondió con un mensaje breve: eso apesta, hermana. Estoy realmente apretado ahora mismo. Te llamaré después. Nunca lo hizo. Mis mensajes de seguimiento quedaron sin respuesta, y cuando traté de llamarlo directamente, las llamadas fueron directamente al buzón de voz.
esto del mismo hermano que me había pedido prestado Miles a lo largo de los años, siempre con promesas lacrimosas de reembolso que nunca se materializaron. Mi madrastra Alejandra fue directa cuando la llamé, sin molestarse siquiera con pretensiones de simpatía. Elena, estoy segura de que esto es difícil, pero Fernando y yo no estamos en posición de ayudar. Tal vez esta sea una oportunidad para que aprendas mejores habilidades de gestión financiera. ¿Has considerado reducir tu apartamento o conseguir un compañero de cuarto? Cuando señalé que los había ayudado con reparaciones a su cabaña de vacaciones el año pasado, se erizó. Eso era diferente. Esa era una propiedad familiar que tú también disfrutas usar. El hecho de que solo había sido invitada a la cabaña una vez en 5 años aparentemente no importaba. Mi padrastro Fernando fue aún peor. No eres mi hija, dijo claramente cuando lo llamé. He apoyado a tu madre por años, pero tus problemas financieros son tuyos. Tal vez deberías haber elegido una carrera más lucrativa. Mi primo Daniel inicialmente parecía simpático, prometiendo definitivamente ayudar. Incluso sugirió reunirnos para almorzar para darme un cheque. Pero cuando llegó el día, me envió un texto una hora antes diciendo que algo había surgido y que reprogramaría. Nunca lo hizo y eventualmente dejó de responder a mis mensajes por completo. La respuesta de la tía Beatriz fue quizás la menos sorprendente pero aún dolorosa. Bueno, Elena, siempre dije que esa empresa tuya parecía inestable. Le dije a tu padre que deberías haber tomado ese trabajo en el banco después de la universidad, pero nadie me escucha. Luego procedió a contarme sobre todos los problemas financieros que otros miembros de la familia habían experimentado y cómo los habían superado sin pedir limosnas. Para esa noche, había escuchado de Patricia que la tía Beatriz le estaba contando a todos sobre mi irresponsabilidad financiera. Después de una semana de rechazos, medias promesas y silencio total, estaba emocionalmente agotada. El experimento había confirmado mis peores temores sobre mi familia, pero la realidad aún era dolorosa de aceptar. 7 personas que habían pedido y recibido repetidamente mi ayuda a lo largo de los años no podían o no querían devolver el favor cuando lo necesitaba. Entonces mi teléfono sonó. Era la tía Victoria. Elena, cariño, acabo de escuchar de tu madre sobre el trabajo. ¿Estás bien? Su voz era cálida con preocupación genuina. Aún no me había acercado a Victoria, planeando llamarla al día siguiente. El hecho de que me hubiera llamado primero, después de escuchar sobre mi situación de segunda mano, habló volúmenes. Estoy aguantando, dije. La emoción en mi voz ahora era completamente real. Más tarde ese día, llamé a Sofía y finalmente le conté la verdad sobre todo, la ganancia de lotería y el experimento familiar. Después de su shock inicial, entendió por qué lo había mantenido en secreto. ¿Entonces qué ahora?, preguntó. ¿Vas a convertirte en una de esas millonarias excéntricas que todavía recorta cupones y conduce un coche destartalado? Me reí. No, pero no voy a empezar a comprar Bentleys tampoco. Quiero que este dinero signifique algo, hacer el bien, empezando con Victoria. Se lo merece. Sofía estuvo de acuerdo. ¿Y qué hay de todos los demás? Los que fallaron tu prueba, todavía estoy resolviendo eso. He convocado una reunión familiar para este fin de semana. Les dije que tengo un anuncio importante. Cuando llegó el domingo, me sorprendió ver que todos aparecieron en mi apartamento. Mi madre y Fernando, mi padre y Alejandra, Patricia y Miguel, incluso Carlos, quien había estado ignorando mis llamadas por semanas. La tía Beatriz llegó con una expresión de desaprobación ya en su lugar. La tía Victoria llegó última, dándome una sonrisa secreta mientras entraba. Mientras todos se acomodaron en mi pequeña sala, mirando alrededor con varios grados de curiosidad y juicio, me puse de pie frente a ellos, sintiéndome extrañamente calmada. Gracias a todos por venir, comencé. Sé que han estado circulando rumores sobre mi situación financiera, y quería abordarlos directamente. Mi madre se movió incómodamente. Carlos de repente se interesó mucho en su teléfono. Patricia y Miguel intercambiaron miradas. La verdad es que estoy bien. He encontrado un nuevo trabajo con mejor salario y beneficios. Esto era técnicamente cierto, ya que acababa de nombrar directora ejecutiva de mi nueva fundación con un salario modesto. Estaré haciendo la transición a esa posición el próximo mes. Bueno, esas son noticias maravillosas, dijo mi madre con obvio alivio. Todos hemos estado tan preocupados. Noté que varias caras se relajaron alrededor de la habitación. Habían venido esperando que se les pidiera dinero otra vez o tal vez para organizar algún tipo de intervención sobre mis hábitos financieros. En cambio, estaban recibiendo buenas noticias que no requerían nada de ellos. Entonces, ¿por qué todo el drama sobre necesitar dinero?, preguntó mi padre, su tono acusatorio. ¿Por qué pedirle ayuda a todos si tenías un trabajo alineado? Lo miré fijamente. El trabajo se concretó recientemente y cuando estaba en problemas, me acerqué a mi familia. Para eso se supone que es la familia.
¿verdad? Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Bueno, todos tenemos nuestros propios compromisos financieros, dijo Alejandra defensivamente. No siempre es posible ayudar incluso cuando queremos. Por supuesto, estuve de acuerdo. Todos tenemos que tomar decisiones sobre nuestras prioridades. Me volví hacia Carlos. Hablando de eso, Carlos, noté que nunca respondiste a mis mensajes cuando necesitaba ayuda. Sin embargo, no tuviste problema pidiendo 3.000 euros la Navidad pasada para tu alquiler. Tuvo la gracia de parecer avergonzado. Estaba pasando por algunas cosas y no tenía dinero para darte. Ni siquiera me devolviste la llamada, señalé. Habría sido gratis. La reunión continuó de esta manera, conmigo calmada pero firmemente abordando la hipocresía y ausencia de apoyo que había experimentado. Nadie admitió ningún error. Hubo excusas, justificaciones, incluso algunos intentos de devolver la culpa hacia mí por hacer que todos se sintieran culpables. Mientras se fueron, después de una hora incómoda, sentí una extraña sensación de cierre. No les había dicho sobre la ganancia de lotería, pero me había defendido de una manera que nunca había hecho antes. El dinero me había dado algo tal vez más valioso que la riqueza misma, el coraje de ver mis relaciones claramente y establecer límites en consecuencia. Victoria se quedó después de que todos se fueron, ayudándome a limpiar las tazas de café y platos. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Eso no pudo haber sido fácil. Fue realmente más fácil de lo que esperaba, respondí. Por primera vez, no tenía miedo de decepcionarlos porque me di cuenta de que su opinión de mí nunca se basó en quien realmente soy. Victoria sonrió. Esa es una realización poderosa. Entonces, ¿qué sigue? Lo siguiente, dije, es que empecemos a buscar casas para las dos. Un año después. Mi vida era irreconocible desde el día en que había descubierto por primera vez esos números coincidentes de lotería. Me había mudado a una hermosa pero modesta casa en un vecindario tranquilo con un jardín que me traía alegría cada mañana. A solo 3 cuadras estaba la nueva casa de Victoria, un craftsman de una sola planta con puertas anchas para acomodar su bastón en los días en que su diabetes hacía que caminar fuera difícil. Mi organización sin fines de lucro. Segunda familia había crecido más allá de mis expectativas. Proporcionamos compañía, reparaciones domésticas y asistencia financiera a personas mayores que vivían solas, con un enfoque especial en aquellas separadas de sus familias. El trabajo era gratificante de una manera que mi carrera de contabilidad nunca había sido, y ya habíamos ayudado a más de 200 ancianos en nuestra ciudad. Sofía eventualmente se unió a la organización como nuestra coordinadora de alcance, trayendo su experiencia en enfermería y naturaleza compasiva a nuestra misión. Ella y yo todavía teníamos nuestras noches semanales de vino, aunque ahora tenían lugar en mi cómodo patio en lugar de en mi apartamento estrecho. Mi relación con mi familia se había desplazado hacia algo más distante, pero también más honesto. Mantenía contacto ocasional con la mayoría de ellos, con llamadas educadas de cumpleaños y reuniones de fiestas. Pero la pretensión de cercanía había desaparecido. Sin la expectativa de intimidad emocional que nunca había existido realmente, nuestras interacciones se volvieron menos dolorosas. Ninguno de ellos sabía sobre mis ganancias de lotería. Por lo que les concierne, simplemente había encontrado éxito con mi nueva carrera en gestión, sin fines de lucro. Parecían aceptar esta explicación sin mucha curiosidad sobre los detalles, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su interés en mi vida. Había habido momentos de tentación de revelar la verdad, particularmente cuando Carlos llamó pidiendo dinero para una nueva empresa comercial o cuando Patricia se quejó sobre el costo de la renovación de su cocina. Pero cada vez recordaba el silencio cuando había necesitado ayuda y la elección se volvía clara. Curiosamente, había ocasiones cuando los miembros de la familia genuinamente necesitaban asistencia. Cuando mi padre tuvo un ataque cardíaco menor y enfrentó facturas médicas inesperadas, las pagué anónimamente a través del Fondo de Asistencia al Paciente del hospital. Cuando mi primo Daniel finalmente entró a rehabilitación por su adicción al juego, hice una donación anónima para cubrir su tratamiento. Nunca supieron la fuente de estos regalos, y lo prefería de esa manera. Victoria y yo cenábamos juntas al menos 2 veces por semana. Su salud había mejorado dramáticamente, con atención médica adecuada y menos estrés financiero. Se había jubilado de la enseñanza, pero se ofrecía como voluntaria en un programa de alfabetización 3 días a la semana. Todavía compartía su amor por los libros con niños que lo necesitaban. ¿Sabes lo que todavía me asombra?, dijo una noche, mientras nos sentábamos en su porche, viendo la puesta de sol. Cuán diferente todo podría haber resultado si hubieras anunciado tu ganancia de lotería de inmediato. Asentí, considerando esta realidad alternativa. La familia se habría vuelto muy atenta y amorosa de repente. Imagino. Nunca habría sabido que era real, agregó Victoria. Ese conocimiento, doloroso como fue, te dio libertad.
tenía razón. El experimento había sido doloroso pero iluminador. Me mostró quién merecía un lugar en mi vida y quién no. Reveló la verdadera naturaleza de las relaciones que había pasado años tratando de fortalecer a pesar de su desequilibrio. Fundamental, la lección más grande que había aprendido. No era sobre otros sino sobre mí misma. Antes de la lotería, había definido mi valor por lo que podía dar a otros, constantemente tratando de ganar amor a través del sacrificio y la generosidad. Me había permitido ser usada porque creía que eso era lo que significaba la familia, lo que requería el amor. Ahora entendía que el amor real, el tipo que Victoria me había mostrado, no llevaba un balance. Daba libremente sin expectativa de retorno, pero también respetaba límites y dignidad. Era honesto y consistente, presente en buenos y malos tiempos. Inicialmente había mantenido mi ganancia en secreto por miedo, preocupada de que el dinero corrompe mis relaciones. Lo que no había anticipado era cómo el secreto las clasificaría, en su lugar despojándose de pretensión y revelando la verdad. El dinero no había cambiado quién era nadie, simplemente había iluminado quienes habían sido todo el tiempo. Mi vida ahora era rica de maneras que no tenían nada que ver con mi cuenta bancaria. Tenía propósito a través de mi fundación, conexión genuina con Victoria y Sofía, y un entendimiento ganado con dificultad de mi propio valor que ninguna validación externa podía sacudir. Tal vez lo más importante, tenía paz. La ansiedad constante sobre las finanzas, que había sido mi compañera de toda la vida, se había ido, pero también lo había hecho la necesidad desesperada de aprobación de personas incapaces de darla. Había construido una vida alineada con mis valores en lugar de mis inseguridades. Victoria extendió la mano y me dio palmaditas en la mano, trayéndome de vuelta al momento presente. Lo hiciste bien, pequeña, no solo con el dinero, sino con lo que aprendiste. Le sonreí, abrumada de gratitud por esta mujer que me había mostrado lo que la familia realmente significaba. Tuve una buena maestra. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, pensé sobre el viaje que me había traído aquí. Desde el shock de esos números coincidentes hasta el dolor del rechazo, hasta la alegría de crear algo significativo con mi fortuna inesperada. El dinero había cambiado mi vida. Sí, pero no de las maneras que inicialmente había temido o esperado. Simplemente me había dado la libertad de ver claramente y elegir sabiamente. Lo más valioso que había ganado no tenía nada que ver con millones en el banco. Era el entendimiento de que las personas que merecen un lugar en tu vida no son aquellas que están ahí cuando tienes todo para dar, sino aquellas que se quedan cuando no tienes nada que ofrecer excepto a ti misma años después. Cuando reflexiono sobre esa decisión de mantener mi ganancia en secreto, me doy cuenta de que fue la mejor decisión que pude haber tomado, no solo por la protección que me brindó, sino por la claridad que me proporcionó sobre lo que realmente importa en la vida. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar amor genuino, lealtad verdadera, o el tipo de paz que viene de conocer tu propio valor. Esas son las verdaderas riquezas de la vida, y una vez que las encuentras, ninguna cantidad de dinero puede compararse con su valor. Mi historia no es solo sobre ganar la lotería, es sobre descubrir quién eres realmente cuando se quitan todas las expectativas externas, sobre aprender a establecer límites saludables y sobre encontrar el coraje de vivir auténticamente. Es sobre entender que, a veces, el regalo más grande que puedes darte a ti mismo es la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser inicialmente, al final. No fueron los 43 millones de euros los que cambiaron mi vida. Fue la sabiduría de saber cómo usarlos y, más importante aún, la comprensión de que mi valor como persona nunca había dependido de lo que podía dar a otros. Siempre había estado ahí esperando a que tuviera el coraje de reconocerlo.